Bienvenidos de vuelta a nuestra clase de Historia de la Iglesia, hermanos y hermanas. Esta es nuestra lección número 13, en la cual vamos a seguir estudiando acerca de los padres de la Iglesia. En este caso nos vamos a enfocar en el famoso San Agustín, el famoso Agustín de Hipona. Si bien en el pasado hemos hablado de varios padres en una sola lección, la influencia de Agustín es tal que realmente debemos enfocarnos en él en esta lección. Y la importancia se resume en la cita que pueden encontrar ustedes en las diapositivas. Esta cita viene de el profesor Tony Lane en su historia de El pensamiento cristiano. Dice así el profesor Lane: Agustín es el teólogo cristiano más grande desde el tiempo de los apóstoles. Es el verdadero padre de la Iglesia occidental. Bueno, dice verdadero padre de la Iglesia occidental, recuerden porque a Tertuliano en el pasado, Tertuliano que escribe a inicios del siglo III, se le conoce comúnmente como el padre de la teología latina porque es el primer gran teólogo que escribe en latín. Pero Lane dice que el verdadero padre de la Iglesia occidental por su influencia es Agustín. Sigue diciendo Lane: su pensamiento dominó la Edad Media, tanto sus buenos como sus malos aspectos, los buenos aspectos o malos aspectos de su teología, de la teología de Agustín. En el siglo XVI, la Reforma protestante y la Contrarreforma católica romana fueron ambas redescubrimientos de las enseñanzas de Agustín. Entonces vamos a explorar un poco acerca de su vida, su pensamiento y por qué es tan importante. Esto nos va a ayudar también a entender cuáles son algunos de estos conflictos que van a explotar, por decirlo así, en el siglo XVI durante la Reforma Protestante. Vemos que las semillas para este conflicto son plantadas incluso en este tiempo. Agustín nace en Tagaste, en la ciudad romana de Tagaste, que hoy se ubicaría en lo que es la nación de Argelia. Agustín provino de un hogar mixto, por decirlo así. Su padre era pagano, su madre era cristiana, una cristiana muy, muy devota, muy famosa. Su madre en la historia de la iglesia se llamaba Mónica. Ella deseaba con todo su corazón que su hijo Agustín se haga cristiano. Vamos a ver que no fue una transición fácil para Agustín, pero ella, en una famosa historia, cuenta de que ella estaba orando fervientemente en la iglesia por el alma de su hijo, y un obispo la encuentra a ella llorando y la consuela diciéndole de que el hijo de tantas lágrimas no podría perderse, ¿no? De que el Señor respondería a sus oraciones y salvaría el alma de su hijo. Pero como dijimos, para Agustín esta aceptación del cristianismo no fue fácil. Él era muy estudioso, muy interesado en la filosofía. Él le gustaba investigar acerca de las grandes preguntas de la vida, ¿no? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito de esta vida? Y él estudiaba de diversas fuentes, de diversos pensamientos, pero él encontraba muy difícil aceptar lo que encontraba en la Biblia, en particular el Antiguo Testamento. Las historias de las guerras, del trato del pueblo de Dios, las relaciones que habían entre los propios patriarcas, algunas de las prácticas que ellos tenían les parecían ofensivas, y por eso, pues, entendiendo de que era la palabra de Dios, de que era la Biblia, pues él la rechazó y lo encontró inaceptable. Así que él comenzó a buscar respuestas en otros lugares y se unió a esta religión conocida como el maniqueísmo, que tenía pues una influencia gnóstica, que rechazaba la bondad del mundo físico y entonces postulaba la existencia de dos poderes,
el poder bueno que tiene que ver con el espíritu y el poder malo que tiene que ver con la carne, con el mundo físico. Pero esto era problemático, ¿no? Porque entonces no había ningún poder supremo, ¿no? Era difícil de entender cómo podrían existir estas dos fuerzas paralelas que puedan ser iguales. Pero bueno, entonces él estuvo batallando con estas preguntas, pero él también tenía su vida. Él tuvo un hijo fuera de matrimonio con una concubina. Esto le causó problemas con su madre. Como se puede imaginar, no, su madre era cristiana. Ella quería que él no solamente venga al Señor, sino que también él establezca un hogar con una mujer respetable y también prospere en su profesión. Y es buscando esta prosperidad en su profesión de que Agustín se muda a la ciudad de Milán, ya en Italia, para enseñar retórica, ¿no? El arte de hablar, una de las profesiones principales en ese tiempo. Realmente era con el estudio de las palabras, de cómo hablar, cómo expresarse, cómo defender ideas, que eh, venían, saldrían las grandes figuras en la sociedad. eh, y entonces él también, en este proceso, él también encuentra el pensamiento neoplatonista, ya convencido de que el maniqueísmo presentaba respuestas inadecuadas a sus preguntas de la vida, principalmente pues el origen del mal, ¿no? ¿De dónde surge el mal? Él se contenta con la respuesta neoplatonista que explica el mal como una carencia, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, lo supremo, lo más grande, lo más elevado, no hay dos principios iguales, el bien y el mal, sino hay un solo principio supremo que es el bien. Y entonces, ¿cómo es que se explica el mal? Pues como la carencia de bien, la falta de bien. Si nosotros pudiésemos encontrar algún tipo de ilustración cristiana que nos haga entender esto, porque luego va a aplicar este entendimiento a la fe cristiana cuando él se hace cristiano, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de la caída de Adán y Eva, ¿no? Se habla de que ellos sufren corrupción espiritual, moral, se hacen malos. ¿Cómo se explica eso? Bueno, aplicando este principio neoplatonista del mal como carencia, él diría de que Dios hace a Adán y Eva, los hace buenos, los hace personas que tienen la capacidad de relacionarse a Dios, de tener comunión con Dios, con la luz, con la justicia, con la rectitud, pero que cuando ellos luego pecan, ellos pierden esta justicia original que habían recibido de parte de Dios, y ahí es donde pues surge el mal en la humanidad. Fíjense que en esta perspectiva el mal es una carencia la injusticia es una carencia de justicia, ¿no? Los hombres se hacen pecadores porque habiendo sido hechos justos por su pecado, ellos pierden esto que tienen y se hacen malos, ¿no? Y entonces Agustín, de todas maneras, en Milán, conoce el ministerio de Ambrosio. Ya vimos nosotros en otra clase el ministerio de Ambrosio, obispo de Milán, que tenía un gran don de oratoria, era un gran predicador, pero también conocía mucho de filosofía. Y entonces, la manera en la que él presentaba las escrituras, él les daba una interpretación alegórica que le servía para armonizar la fe cristiana con algunos de estos pensamientos más resaltantes en la filosofía griega, lo cual impresionó a Agustín y vio el cristianismo realmente como una filosofía respetable y también como la mejor respuesta a las preguntas de la vida.
Así que Agustín desarrolla esta intención de realmente hacerse cristiano, pero él se encontraba con esta lucha interna que no era no solamente intelectual, mental, sino ya era de un corte moral, ¿no? Ético. Él veía de que, él entendía de que si se hacía cristiano tenía que vivir en castidad, tenía que vivir una vida de pureza sexual. Y él se sentía incapaz de hacer eso. Ya habíamos hablado de que él tenía su concubina, que tuvieron un hijo, y entonces él se sentía pues completamente incapaz de romper con el pecado sexual. Y entonces esto va a informar su teología posteriormente. Agustín, en base a su propia experiencia, va a concluir también y va a ver que las escrituras enseñan de que el hombre es incapaz de hacer justicia por sus propias fuerzas, ¿no? Pero finalmente, él, en una famosa historia de su conversión, se dice de que él estaba en un jardín con una copia de el libro de Romanos en su mano, y que él escucha a unos niños jugando y escucha la voz de uno de estos niños que dice, toma y lee. Entonces, él obedece la voz del niño, abre su libro de Romanos, encuentra en el capítulo 13, versículos 13 y 14, en el que se dice que no se haga más provisión para los deseos de la carne, sino que nos vistamos de Jesucristo. Dice así el texto para que veamos lo que dice textualmente. Dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras. Fíjense lo que dice, no en lujurias y lascivias. Eso lo debe haber sentido muy profundamente Agustín. Sigue el texto diciendo, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Así que finalmente Agustín se convierte y es bautizado por el obispo Ambrosio en el año 387. Y luego Agustín regresa a África ya dedicado a Cristo. Él piensa en desarrollar un estilo de vida célibe, dedicado a la vida del espíritu, a la contemplación, al estudio de las escrituras, de la teología, pero también muy consciente por su estatus social, por su fama como orador, como pensador, de que conocía pues historias de personas que habían sido ordenados al ministerio por la fuerza. Así que él tiene cuidado de no sufrir la misma suerte, pero finalmente él visita Hipona, habiendo una iglesia en Hipona, en la ciudad de Hipona, la ciudad africana de Hipona, él habiendo pues investigado y asegurándose de que había un obispo, para que no lo hagan el obispo por la fuerza, ¿no? De todas maneras, él llega y lo reconoce el obispo, y lo ordenan de una manera inesperada como presbítero, y ya ordenado como presbítero, finalmente en el año 396 él es ordenado como obispo de la ciudad de Hipona. Y es en esta carrera episcopal que Agustín se encuentra con varios retos que van a ocasionar mucha reflexión teológica y respuestas que van a influir a la Iglesia latina por el resto de los siglos. Ya dijimos que va a tener un impacto no solamente en la Reforma protestante, sino también en la Contrarreforma católica romana. Bueno, ¿cuáles fueron estos retos que tuvo que hacer frente a Agustín? Bueno, primero, se enfrentó a este reto del donatismo. El donatismo o los donatistas eran unas iglesias que se separaron de la comunión universal de iglesias porque se opusieron a la ordenación del que era en ese momento el obispo de Cartago. Recuerden que Cartago era la ciudad principal en el norte de África, era un episcopado muy importante.
ciertamente en el mundo de habla latina. Y esta iglesia considera de que la ordenación de este obispo fue inválida porque una de las personas que había ordenado al obispo era un pecador, que durante la persecución había entregado las escrituras. Y entonces era un hombre carente del espíritu y sin tener el espíritu, entonces tampoco podía orar porque se otorgue el don del espíritu en el obispado de este nuevo obispo. Y por lo tanto no reconocieron al nuevo obispo y establecieron a su propio obispo. El segundo de estos obispos se llamaba Donato y de ahí es que se conoce este grupo como los donatistas. Entonces, fíjense lo que la objeción que tenían los donatistas. Ellos decían de que las carencias espirituales, morales, de los sacerdotes y obispos de la iglesia invalidaban los sacramentos que ellos administraban, los ritos que ellos presidían, oficiaban, como en la ordenación. Si los que participan, los que ordenan son pecadores, esa ordenación es inválida, ¿no? Fíjense de que esta posición es bastante problemática, ¿no? Y imagínense usted, para que me entienda la seriedad de este asunto, imagínense usted que usted haya sido bautizado y luego usted se enterase de que el pastor que lo bautizó en secreto era un pecador, ¿no? Que era un hombre adúltero o que cometió otro tipo de pecado escandaloso, ¿no? Si uno sigue la forma de pensar de los donatistas, entonces el bautismo que usted recibió sería inválido porque lo bautizó un pecador, ¿no? Y tendría que celebrarse de manera correcta eso. Pero ya se dan cuenta cómo nos metemos en problemas si es que comenzamos a pensar de esa manera, porque entonces, ¿cómo saber realmente si lo que uno ha recibido es válido? Porque ¿quién sabe la vida secreta de los pastores, de los ministros, de los obispos, de los sacerdotes? Entonces, una de las cosas que Agustín va a defender es la objetividad de los sacramentos de la Iglesia. Él va a defender la idea de que si uno ha recibido algún sacramento de algún sacerdote u obispo pecador, el pecado de ese ministro no invalida el sacramento, porque los sacramentos fueron instituidos por Cristo y le pertenecen a Cristo. Y por ende, entonces no importa el pecado de los ministros para la validez del sacramento. Entiéndase de que Agustín no está diciendo de que no importa que hayan pastores pecadores, que la iglesia los tenga que tolerar. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es de que si hay un pastor o un líder que es en secreto pecador, ese pecado no invalida las acciones pastorales, los sacramentos que tal persona administra. Esto va a ser importante para el futuro también, especialmente en la Edad Media, cuando, como van a ver ustedes en sus estudios, muy triste, de manera muy triste, la iglesia se va a llenar de corrupción, de pecado, incluso entre los líderes más altos de la iglesia. Desde esta perspectiva, nada de el pecado de ninguno de estos líderes invalidaba sus acciones. Y esto va a ser importante para que la iglesia pueda seguir teniendo su estatus de autoridad espiritual a pesar de sus pecados en la Edad Media. Este pensamiento de Agustín se dan cuenta que es muy importante. Otra de las cosas que Agustín desarrolla en esta lucha contra el donatismo es que esto sería pues una de sus contribuciones más tristes, negativas. Él llega a dar alguna justificación para conversiones forzadas. La iglesia pues quería mantener una iglesia unida. Recuerden de que ya para este tiempo, en el siglo V,
La iglesia es el cristianismo es la religión oficial del imperio. Ya vemos de que el emperador está muy interesado en que la iglesia se mantenga unida y por eso quiere que los donatistas pues se unan a la iglesia universal. Eh, y entonces Agustín llega a postular de que, de ser necesario, pues se podía perseguir a estos donatistas y forzarlos a que vuelvan a la iglesia. Fíjense que es un tipo de conversión forzada. Eh, una de las cosas que motivan a Agustín a tomar esta conclusión es este pensamiento en la iglesia antigua de que la iglesia verdadera solamente es esta iglesia que se encuentra entre los obispos que están en comunión, en esta iglesia católica, en el sentido católico antiguo, no en el sentido católico romano de hoy, que no hay salvación fuera de esta iglesia. Entonces, cuando él habla eso, también está motivado para traer a la salvación a estos donatistas. Si ustedes se preguntan de dónde, pues él puede justificar algún tipo de persecución religiosa o conversión forzada, pues él apela a Lucas 14:23. En la parábola que cuenta dice, dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Fíjense entonces que cuando el Agustín encuentra este lenguaje de forzar a las personas a que entren a las bodas del Señor, él haya justificación para esta persecución de los donatistas. Como digo, esto es una de las contribuciones más tristes, ¿no? Negativas, trágicas, pero es parte del legado de Agustín. Un segundo reto que surge es la herejía del pelagianismo, ¿no? Pelagianismo se llama porque se atribuye este pensamiento a un monje británico Pelagio, que él alegaba que a pesar del pecado de Adán, el ser humano no ha perdido la capacidad natural de hacer el bien, cosa que Dios no necesita darle ninguna ayuda especial al hombre para que cumpla sus mandamientos, cumpla la ley. Lo único que el hombre tiene que hacer es decidirse a hacerlo, ¿no? Ante esto, Agustín responde de que el pecado de Adán realmente tuvo una consecuencia muy seria en la humanidad, que nos hizo incapaces de hacer nada bueno sin la ayuda, sin la regeneración del Espíritu Santo, sin que Dios nos dé un nuevo corazón, para que podamos entonces hacer buenas obras y vivir una vida agradable a Dios. Entonces fíjense de que Agustín en esta lucha contra el pelagianismo desarrolla una doctrina de la gracia muy fuerte, tan fuerte así de que Agustín también se va a convertir en el primero de los padres que desarrolla una doctrina de la elección y la predestinación muy clara, ¿no? Porque si verdaderamente el hombre es incapaz de hacer nada bueno sin la ayuda de Dios, el hombre es incapaz de convertirse a él mismo sin la ayuda de la gracia de Dios que se ofrece en Jesucristo, pues entonces Dios tiene que actuar en el hombre primero, antes de que el hombre pueda hacer nada bueno. Dios va a tener que también guardar a los creyentes para que no se pierdan y perseveren hasta el final. Entonces, por eso es que Agustín, obviamente también encontrando muchos pasajes en la Biblia que hablan de esta manera, desarrolla esta doctrina muy fuerte de la elección y la predestinación. Curiosamente, es en esta doctrina de la predestinación y la elección que la iglesia romana no lo va a seguir tan de cerca, sí va a enseñar del pecado original, pero los reformadores, especialmente los reformadores calvinistas, sí que van a seguir a Agustín en esta doctrina y van a encontrarle en él un antecedente, además de la Biblia, que va a confirmar lo que encontramos en la Biblia acerca de la salvación por gracia, todo para la gloria de Dios.
Pero incluso en este punto vamos a encontrar de que Agustín también tiene un legado mixto, en el sentido de que no todo lo que él enseña va a ser aceptado por los reformadores, ya que si bien él habla de que somos justificados por gracia, su definición de la justificación va a ser diferente a la de los reformadores. Para Agustín, cuando él habla de la justificación, no es principalmente de que somos declarados de manera forénsica o legal como justos, a pesar de que no lo seamos, sino de que somos hechos justos. Somos, según él, justificados en que Dios realmente nos hace justos, porque nos cambia el corazón, nos quita el corazón de piedra y nos da un corazón de carne, como dice la Escritura, y nos da el amor de su Espíritu Santo en nuestros corazones, renovándonos para Dios. Y entonces, pero esta justificación, este entendimiento va a tener una definición diferente a la de los reformadores, más parecida a lo que va a defender Roma en la Contrarreforma. Se dan cuenta cómo acá encontramos cosas en Agustín que van a ser útiles y van a ser usadas por los reformadores, pero luego otras cosas que van a ser usadas por Roma en contra de los reformadores. Entonces vemos que hay un legado, como dijimos, mixto, ¿no? Tercer y último reto que Agustín se va a enfrentar va a ser la caída de Roma en el año 410. Roma va a ser invadida por bárbaros en este año. Si bien el imperio occidental, o mejor dicho, el imperio romano en Occidente va a seguir funcionando, va a seguir operando por unas décadas más, de todas maneras esto marca el inicio del fin. Finalmente el imperio romano va a caer en Occidente, va a seguir funcionando en Oriente con su centro en Constantinopla, pero en Roma va a dejar de existir. Y ante la caída de Roma contra a manos de estos invasores, va a llevar a algunos críticos pagando el cristianismo a decir, ya ven, si Roma se hubiese mantenido fiel a sus dioses, al panteón de dioses que tenía, esto no hubiese pasado. Esto es culpa de los cristianos, van a decir. Entonces, Agustín va a responder con una de sus obras más célebres, conocida como la ciudad de Dios. Y acá pues él va a hacer un repaso de toda la historia de la salvación y se va a presentar cómo existen dos ciudades, la ciudad de los hombres, reflejada en todos estos imperios que vienen y van, y la ciudad de Dios, que es la ciudad que Cristo está construyendo, la única que va a perdurar para siempre, pero que no se puede identificar con ningún imperio de la tierra, ni siquiera con el imperio cristiano romano. Vamos a ver un par de ideas de Agustín esto cuando repasemos alguna de sus citas, pero comparto también en las diapositivas, tienen ustedes un enlace donde pueden encontrar las obras completas de San Agustín en traducción en español en una página web que las comparte de manera legal y realmente es un tesoro de investigación para todos ustedes. Así que espero que les sea útil. Pero ahora sí, compartimos un par de citas de Agustín que nos van a ayudar a entender más el pensamiento de este influyente padre en sus propias palabras. Aquí, por ejemplo, empezamos con una cita de su libro de Confesiones. Él escribió muchos, mencionamos la ciudad de Dios. Ciudad de Dios es una de sus grandes obras, Confesiones es otra. También tenemos un tratado acerca de la Trinidad, muy influyente, pero en este libro de las Confesiones, él escribe lo siguiente, dice, eres tú, Señor, que nos mueves a deleitarnos en alabarte, porque nos has hecho para ti y nuestros corazones están cansados hasta que encuentran su descanso en ti. Fíjense una vez más esta comprensión tan grande, tan profunda, acerca de la dependencia total que tiene nuestro corazón para deleitarse en Dios. Es el Señor quien nos mueve a deleitarnos en Él. O sea, nosotros estamos completamente perdidos. Hemos hecho para amar a Dios, para deleitarnos en Él,
pero somos completamente necesitados de su ayuda para hacerlo. Dice algo similar en el capítulo 8 también de sus confesiones, lo tienen también en sus diapositivas. Dice, anhelaba servir a Dios, pero estaba atado, no con el grillete de hierro de otro, pero por mi propia voluntad de hierro. El enemigo controlaba mi voluntad y con ella me había hecho una cadena y me había atado. La lujuria había surgido de una voluntad perversa. El hábito había surgido de la complacencia en la lujuria y la necesidad era el resultado de no resistir el hábito. Y luego fíjense cómo él le atribuye todo el mal que hay en nosotros a la voluntad propia, al libre albedrío. El libre albedrío humano sin ayuda de la gracia siempre se desvía, siempre termina en mal. Pero fíjense cómo termina esto. Dice, ordena lo que quieras. O sea, Señor, ordénanos a hacer lo que tú sea que desees. Pero concede lo que ordenas, es decir, danos la gracia para cumplir tus mandamientos, porque sin tu gracia, sin tu ayuda, sin tu fortaleza espiritual divina, no podemos hacer nada bueno. Una vez más, una doctrina de la gracia muy fuerte que va a ser muy influyente para los reformadores. Dice algo parecido en su libro Enquiridión, en el capítulo 32. Todo eso está en las diapositivas que les compartimos. Dice, Dios previene la buena voluntad del hombre, tanto preparando a la que ha de ser ayudada como ayudando a la preparada. Previene al que no quiere para que quiera y al que quiere lo acompaña para que no quiera en vano. Es decir, el ser humano no puede ni siquiera empezar a querer hacer lo bueno si es que primero no viene la gracia de Dios a cambiarle su voluntad. Y una vez que le empieza a cambiar la voluntad, también se necesita la gracia para que el hombre pueda, de hecho, hacer el bien al cual se está comenzando a inclinar. Entonces aquí necesitamos la gracia de principio a fin. Sin la gracia de Dios de principio a fin, el hombre no puede hacer más que pecar. Una vez más, muy influyente esta forma de pensar va a ser en los reformadores. Y fíjense lo que escribe Agustín en esta otra cita de su carta 99. Dice, un niño, aunque no pueda tener todavía una fe enraizada en su voluntad, se convierte, sin embargo, en creyente por el sacramento mismo de la fe. Fíjense acá el valor, el poder objetivo del sacramento. ¿Se acuerdan de que ya vimos en relación a los donatistas de que el poder del sacramento no depende para nada de la virtud del que lo administra, sino del Dios que te ofrece, que te hace sus promesas en el sacramento. Así es el poder del sacramento que si un niño lo recibe, ese niño, aunque no sea consciente, recibe todo lo que el sacramento, en este caso el bautismo, promete. Se dice de él, del niño, que es creyente, como se responde que cree, no por una afirmación de su razón, sino por la recepción del sacramento, ¿no? Entonces el mismo bautismo hace, porque le está dando gracia a ese niño, le está cambiando el corazón, hace de este niño un creyente, aunque todavía no puede expresar esa fe con sus labios, ¿verdad? Dice, cuando llegue adulto comenzará a saber, no recibirá el bautismo una segunda vez, pero lo comprenderá y se unirá a la verdad por su propia voluntad. Sigue así. En tanto no sea capaz de esta voluntad personal, el sacramento bastará para defenderlo contra los poderes enemigos. Y tal es su virtud que si un niño bautizado muere antes de llegar a la edad de la razón, por la gracia de Cristo y la caridad de la Iglesia, será liberado de la condena introducida en el mundo a causa de la falta de un solo hombre. Entonces fíjense lo que vemos acá. Si es verdad, como dice Agustín, de que todos los seres humanos somos una masa de perdición, no todos estamos perdidos, nacemos en este mundo separados de Cristo y bajo la condenación de Dios. Por lo tanto, si un niño muere en esa condición sin haber sido rescatado por Cristo, los niños se mueran sin bautismo, se van todos al infierno. Ciertamente no van a poder heredar la gloria.
Y entonces es necesario, si uno quiere asegurarse que ese niño vaya a ser heredero de la gloria, es necesario bautizarlo. Y el poder del bautismo es tal de que la mera recepción hace del niño un creyente y va a expresar esa fe eh, a su tiempo, cuando madure. Fíjense con lo que luego dice Agustín acerca de la membresía de la iglesia. Esto está en Sobre el Bautismo, capítulo 5. Una vez más, todo en su diapositiva. Dice, en la inexpresable presencia de Dios, es decir, el conocimiento de Dios que es incluso antes de la fundación del mundo. Muchos que parecen estar fuera de la iglesia están realmente dentro, porque se convertirán. Y muchos que parecen estar dentro están realmente fuera, porque son solo cristianos nominales. Es claro que cuando hablamos de adentro y fuera en relación con la iglesia debemos considerar la posición del corazón, no del cuerpo. Fue la misma agua que salvó a los que estaban dentro del arca de Noé y destruyó a los que quedaron fuera. Así que es por el mismo bautismo que los buenos católicos se salvan y los malos católicos y herejes perecen, ¿no? Entonces lo que dice Agustín es de que, como hemos dicho, el bautismo se recibe, es por medio del bautismo que uno es injertado en Cristo, es hecho parte de la iglesia. Uno recibe gracia en el bautismo, pero realmente es esta perseverancia en la gracia que uno recibe lo que al final va a determinar para cada persona si esa persona hereda o no la salvación. Los elegidos, los predestinados, van a perseverar, pero hay personas dentro de la iglesia que no van a perseverar, van personas que son hipócritas. Entonces acá vemos también una versión de esta doctrina que los reformadores van a defender de la iglesia invisible, ¿no? De que si bien la iglesia existe en el mundo y se puede ver, se puede percibir con los sentidos, no todos los que están como miembros formales de esta iglesia serán salvos. Está la iglesia que se ve, pero también está la iglesia que solamente Dios puede ver, los verdaderos elegidos de Dios. Ahora, importante entender que para Agustín esta iglesia invisible está dentro de la iglesia que se puede ver, ¿no? No hay salvación fuera de la iglesia, ¿no? Pero de todas maneras, esta idea de la iglesia invisible también va a ser influyente para los reformadores. Fíjense esta otra cita de Agustín en el trabajo de El Espíritu y la Letra. Y esto demuestra la comprensión que tenía Agustín de la justificación no como una declaración legal, sino como una transformación espiritual. Dice así Agustín, ni tampoco se hallará contradicción en el apóstol al decir que los obradores de la ley serán justificados como si lo fuesen por las obras y no por la gracia, pues asegura que el hombre es justificado gratuitamente por la fe sin las obras de la ley. Fíjense cómo defiende la enseñanza bíblica de la justificación por fe, por gracia, sin obras. Pero fíjense cómo lo va a interpretar de manera diferente a los reformadores. Dice, no queriendo significar otra cosa por la palabra gratuitamente, sino que la justificación no va precedida de las obras. O sea, es una gratificación gratuita porque no es un premio por las obras, pero la justificación se va a definir como una transformación al pecador en una persona justa que puede hacer buenas obras. Dice así, y así claramente dice en otro lugar, si por gracia, luego no por obras, pues de otro modo la gracia ya no resulta gracia, pero sigue la cita, dice, pero de tal manera se ha de entender que son justificados los obradores de la ley, que advirtamos que no podrían ser de otro modo obradores de la ley, si no fueran antes justificados, de suerte que no es la justificación la que sucede a las obras, sino aquella la que precede. Pues, ¿qué otra cosa quiere decir justificados, sino hechos justos? Fíjense, no dice declarados justos, sino hechos justos, por aquel que justifica al impío para que el impío venga a hacerse justo. Entonces, para Agustín, la justificación significa en ser transformado de manera interna
cambiar el corazón. Él lo que hace Agustín es como que fusiona la justificación con la doctrina reformada de la santificación, ¿no? Cuando Agustín habla de la justificación, él también entiende la santificación que se define en la doctrina reformada. Y vemos pues que a pesar de que él habla de que es por gracia, que no es por obras, que es por fe, su definición es un poco diferente y es esta definición que él desarrolla, mejor dicho, bastante diferente, ¿no? Porque no es una declaración de justicia, sino es una transformación en justicia. Vemos que esta va a ser la definición que adoptará Roma en la Reforma Protestante. Ahora, otra de las cosas que también es un poco problemático en la teología de Agustín es que él también considera posible que haya un purgatorio, aunque no llega a usar esa palabra, al menos en la cita que voy a compartir. Y esto también va a ser influyente para el futuro. Mejor leo la cita para que ustedes vean a lo que me refiero. Esto está en la diapositiva que dice Agustín en Quiridión 69. Dice, ¿no es increíble que algo semejante suceda después de esta vida? Y puede investigarse si es manifiesto o no que algunos fieles se salven a través de un cierto fuego purificador. Fíjense cómo él está hablando de algo que ocurre después de esta vida, un fuego purificador. Dice, tanto más tarde o más pronto, cuanto más o menos amaron las cosas perecederas. Para él hay un amor a las cosas de este mundo que persiste en los corazones de los creyentes y este amor necesita ser purificado por un fuego purificador, ¿no? Siempre que, sin embargo, no sean de aquellos de quienes está escrito que no poseerán el reino de Dios. O sea, él no está diciendo de que todos los pecadores van a tener la oportunidad de salvarse, no, son solamente los que están en Cristo, los que están esclavos del pecado. Como dice Gálatas 5:21, ellos no tendrán esperanza de salvación. Dice, a no ser que convenientemente arrepentidos les fueren perdonados sus crímenes. Dice él, he dicho convenientemente para que no sean estériles en limosnas a las cuales otorga tal gracia la Divina Escritura. Entonces, fíjese, no solamente dice, él cree que es posible de que después de la muerte haya un fuego purificador que vaya a limpiar a los creyentes su amor a las cosas de este mundo, pero también dice que les va a ayudar el dar limosnas, ¿no? Para esta purificación. Porque citando otros textos, ¿no? Bueno, acá en este caso dice que el Señor predice que solo éstas tomará en cuenta a los que están a la derecha, haciendo referencia al texto de Mateo 25 del juicio final, y la falta de ellas a los que están a la izquierda, porque a aquellos les dirá, venid benditos de mi Padre, tomad posesión del reino, y a estos id al fuego eterno. ¿Se acuerdan que en Mateo 25 se habla de que Jesús le dice, lo que hicieron por estos hermanos más pequeños míos, lo hicieron por mí, le dieron, estaban con hambre, les dieron de comer, estaban con sed, les dieron de beber. Ese es un tipo de limosna, las buenas obras de caridad a las que se refiere Agustín. Y fíjense, él dice, en base a lo que ve, son estas personas que se salvarán. Entonces, fíjense cómo, si bien él por un lado habla acerca de la elección, de la predestinación, de la necesidad de la gracia, por otro lado, él también habla acerca del beneficio de la limosna para la purificación, de que puede haber una purificación después de la muerte. Él habla de que la justificación es un ser transformados en justos. Tiene elementos que algunos de estos elementos van a ser tomados por los reformadores y otros elementos van a ser tomados por por la Iglesia Católica Romana. Entonces se dan cuenta cuando estamos aquí en el caso de Agustín, nos encontramos que estaban siendo plantadas las semillas para lo que vendrá en el futuro. En él encontramos estas ideas que luego tomadas y desarrolladas por diferentes personas van a resultar en sistemas conflictivos, ¿no? Incompatibles. Pero eso ya se va a ver de manera más clara en el siglo XVI.
Para terminar, Agustín, este repaso sobre Agustín, compartimos una cita que viene de la Ciudad de Dios y resume el pensamiento que encontramos en esta obra muy influyente de él. Dice: dos ciudades han sido formadas por dos amores. La ciudad terrenal, por el amor a uno mismo, que lleva al desprecio de Dios, y la ciudad celestial, por el amor de Dios, que lleva al desprecio de uno mismo. La primera se gloría en sí misma, la segunda en el Señor. En una ciudad, los gobernantes y las naciones que ella somete son gobernados por el amor de gobernar. En la otra ciudad, gobernantes y súbditos se sirven unos a otros con amor. Los súbditos obedeciendo, los gobernantes cuidando de otros. Estas dos ciudades son dos comunidades de hombres. Una está predestinada a reinar eternamente con Dios, la otra a sufrir un castigo eterno con el diablo. Los ciudadanos nacen en la ciudad terrenal por una naturaleza arruinada por el pecado, pero nacen en la ciudad celestial por la gracia, librando la naturaleza del pecado. Esta ciudad que nace por la gracia de Dios, gracia que libera del pecado, es la ciudad de Dios. Y se encuentra en la iglesia, no en ninguna nación o reino, aunque ya como vimos, no es que todos en la iglesia son seguramente salvos, pero el pueblo elegido de Dios, aquellos que fueron predestinados por la gracia del Señor en Jesucristo. Pero esto también nos trae aquí al final de este periodo de los padres, porque a este periodo patrístico, en este siglo V, porque vemos pues acá cae el imperio romano cae en Occidente. Ya vimos de que él escribe la ciudad de Dios en respuesta a esta situación en la que la capital es invadida por bárbaros. Y vemos que esto pues trae un fin, a este periodo de la Iglesia antigua, de los padres, y vemos, así como vimos cambios del tiempo de Jesucristo a Constantino, ya también de Constantino al tiempo de la caída de Roma, vemos nuevos cambios. Cuando sube Constantino al poder, el cristianismo era la religión perseguida. Ya para el tiempo de Agustín, no solamente es la religión favorecida, sino es la religión oficial del imperio. Ya no es perseguida como totalmente por el imperio, ya dijimos es favorecida, aunque la persecución realmente nunca llega a desaparecer completamente, porque si alguien queriendo ser fiel a Cristo se ponía a alguna medida del emperador, también podía sufrir persecución. Eso también crea cierta tensión en el gobierno eclesiástico, ya que una vez que el imperio se hace cristiano, surge la pregunta de cuál debe ser la relación entre el emperador y los obispos. ¿Quién manda a quién, por decirlo así? Esto va a resultar en una tensión, en problemas que también se van a agudizar en la Edad Media. Vemos que también hay esta tendencia a mayor uniformización una vez que ya el imperio quiere apoyar a una sola religión en todo el imperio. La idea es que se haga lo mismo en todas partes, o al menos que se vaya en esa dirección. No es que desde el comienzo era todo se hacía igual, pero vemos que con el pasar del tiempo cada vez hay mayor uniformidad en la doctrina, en la disciplina y en la liturgia. Y esto explica por qué ya también para la Edad Media, para el tiempo de la Reforma, ya también habían ritos que se observaban de manera uniforme en todas partes. Mayor centralización de poder, ya vemos que empieza la iglesia con una pluralidad de presbíteros, pero luego una ciudad se pone a un solo obispo. Luego vemos que en la pluralidad de obispos en una región, luego sale un obispo metropolitano. Luego vemos que entre varias regiones, también entre estos obispos metropolitanos, está un patriarca, y al menos desde el punto de vista de Roma, esto se va a desarrollar más en la Edad Media. Ya se cree de que no es suficiente, que hay una pluralidad de patriarcas, sino tiene que haber un papa por encima de todos ellos, ¿no? Esto también vemos que hay esta
con la adopción del cristianismo en el imperio, conversiones masivas, mucha gente que se une a la iglesia pero que realmente no entiende en qué consiste el cristianismo. Vamos a ver que va a haber un crecimiento del índice de nominalismo. La iglesia se va a llenar también con el tiempo de personas que no realmente, que tienen el nombre de cristianas, pero que no están viviendo de una manera cristiana. Vemos también en esta circunstancia en la que cada vez hay más personas que llenan a la iglesia y que no entienden muy bien en qué consiste el cristianismo. También con el surgimiento de los monjes que quieren vivir una vida dedicada a Cristo, separada de la mundanidad. Se va a crear esta división entre los cristianos comunes y corrientes y los santos, ¿no? Los monjes. Vemos que estas cosas están ocurriendo, luego también pero eso es por el lado tal vez negativo. Por el lado un poco más positivo también van a surgir los grandes teólogos que ya vimos con el apoyo del gobierno, ya que no hay persecución y ya que el Estado apoya a la iglesia y brinda sus recursos. También van a surgir unos grandes pensadores que van, como Agustín, que van a producir muchas obras muy profundas, demostrando mucha comprensión, mucha reflexión profunda. Y en medio de todo, con la influencia de estos teólogos, de estos pensadores, vemos que la iglesia va a seguir confesando la fe de los padres, resumida en el credo. Esto va a seguir siendo en el centro del culto de la iglesia. Pero que también con la caída del imperio en Occidente vemos que también las iglesias latinas, las iglesias occidentales, van a tomar un rumbo diferente al de las iglesias griegas. Pero todo esto lo vamos a ver ya de manera más clara cuando estudiemos la Edad Media. Así que hasta acá llegamos en nuestra lección. Por cuestiones de tiempo tenemos que mencionar estas cosas muy rápidas, de manera muy rápida, pero si ustedes desean ahondar en cualquiera de estos temas, les recuerdo de que pueden hacerlo leyendo los apuntes que les proporcionamos. Terminemos con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, por esta clase. Gracias por esta lección que estamos completando. Gracias por el testimonio de padres como Agustín. Si bien hemos visto de que no todo lo que hicieron fue bueno, fue saludable, nos recuerda que también en nuestra propia vida también no todo lo que hacemos es bueno, es saludable, pero aún así tú nos usas. Señor, te pedimos de que nos ayudes a estudiar el aporte de estos padres con discernimiento, con gratitud por el bien que tú nos has dado por medio de ellos, pero también con discernimiento para poder evitar caer en los errores que ellos cayeron, y con la ayuda de tu gracia que la iglesia pueda seguir creciendo, reformándose, todo para la gloria de tu nombre en el reino de Cristo Jesús, en cuyo nombre te pedimos todo. Amén. Gracias, hermanos, por su atención. Nos vemos en la siguiente lección número 14. Bendiciones.